Radio Ángelus presenta tu programa Sendas de Fe, un espacio dirigido a activar nuestro creer en Dios y en valorar lo que Él hace en nuestras vidas en todo momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Gloria a Dios. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a su programa Sendas de Fe. Que el Señor de la paz, que el Señor de la misericordia esté en cada uno de sus corazones. Les acompañe en sus familias, en sus trabajos, en sus estudios, en el lugar donde se encuentre, en cualquier rincón que se encuentre del mundo. Que el Señor pueda llegar en esta hora, en este momento, su gracia bendita sobre cada uno de ustedes. Como bien lo hemos dicho siempre en nuestro programa Sendas de Fe, es para hacer crecer nuestra fe y poder valorar cuánto nosotros vamos madurando, cuánto nosotros vamos creciendo, no solo en estatura, como dice su palabra, sino que en madurez espiritual, y cuánto nosotros estamos siendo capaces de seguir adelante, de mover montañas, de sanar enfermos, de curar al leproso, de darle de comer al hambriento. Es por eso que nosotros una vez más estamos para llevarles este mensaje que toca nuestro corazón, como dice su palabra, es capaz de entrar a lo más profundo del hombre y poder cambiar. Que hoy esta palabra, lo que hoy vamos a reflexionar nos ayude a entender, nos ayude un poco a abrir nuestros oídos, a abrir nuestros ojos y a creer más en Dios, a creer más en sus promesas. A lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, hay hombres de fe, como nosotros bien lo hemos conocido anteriormente. El padre de la fe, Abraham, que dejando su parentela, que dejando todos sus seres queridos, dejando su pueblo, se va hacia donde Dios le promete la tierra prometida. Al igual que Abraham, al igual que Elías, al igual que Job, y al igual que muchas mujeres como Ruth, como Esther, hay muchas mujeres, hay muchos hombres bíblicos que pudiéramos sacar una gran enseñanza de fe. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de un hombre que todos lo conocemos como el Moisés, el salvado de las aguas. Aquel hombre que fue rescatado del Nilo, de aquel río donde iba en un pesebre, donde iba en una canasta. Y eso es para que nosotros, yo me imagino que cuando iba Moisés en esa canastita, Dios ya tenía el plan, Dios ya tenía su plan. De igual manera nosotros, cuando Dios nos llama,
No sé de qué Nilo, no sé de qué río nos ha rescatado el Señor. Pero si nos rescató es porque Él quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Y es que el hermano dice en su palabra que Él ha venido por los pecadores. Él no ha venido por los justos. Él ha venido por los que somos pecadores. Digo somos porque ahí entramos todos. Como dice en Romanos 3:23, pues cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Oiga bien, cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, cuando pecamos, cuando fallamos, nos estamos separando de la gloria de Dios. Por eso es bien importante nosotros mantener esa unión con el Señor y dejarnos conducir, dejarnos guiar y dejar que Él nos conduzca. El problema es cuando nosotros nos dejamos conducir y no dejamos que el Señor haga su obra. Allí está el problema, cuando no dejamos que el Señor haga su obra. Y es por eso nosotros conocemos muy bien la historia de Moisés. Por eso me encantaba mucho y le decía al Señor, Señor, danos, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza? Ponía Moisés, un hombre de fe. ¿Y por qué? Vamos a ir descubriendo por qué es un hombre de fe. Cuando muchos a Moisés lo conocemos como el libertador, lo conocemos como aquel hombre que es capaz de romper todos los esquemas. Y si más adelante vamos a ver, y si nosotros lo encontramos en su palabra, dice que Moisés llevó a su pueblo durante mucho tiempo, más de 40 años, más de 80 años, condujo a su pueblo hacia la tierra prometida. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Génesis y vemos que Moisés no entra a la tierra prometida, no entra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento dice que cuando es la transfiguración del Señor, dice que estaba Pedro, dice que vio una visión y le dijo, hagamos 3 chozas, una para Moisés, una para Elías y una para nosotros. Y si Moisés no vio la tierra prometida, ¿por qué aparece? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que cuestionarlos. Tenemos que nosotros a veces no entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Pero hoy, más que el plan de Dios para nuestras vidas, vamos a ver cómo Moisés, un hombre de fe. Y es que, hermanos, la fe, como lo hemos escuchado nosotros, tiene significados grandes. Y leyendo un texto bíblico dice que la fe es la creencia firme de algo que se tiene pruebas. De algo que se tiene pruebas. Quien tiene fe en Dios está convencido de que Él cumple todas sus promesas. Palabra de Dios. Oiga bien, quien tiene fe en Dios está convencido de que Él cumple todas sus promesas. Amén. No sé si me están entendiendo, pero esta frase me encanta mucho porque está convencido de que se va a cumplir las promesas del Señor. Moisés estaba convencido. Por eso es que renuncia. Por eso es que es capaz de decirle no a las riquezas. Y como vemos nosotros, esta manifestación, esto se manifiesta y es una cualidad que Moisés tiene. Hermano, cuando decimos que tomó un largo camino, tomó una larga vida, Moisés se mostró que tenía fe en las promesas de Dios al creer e ir hacia aquel monte, ir a pedir la dirección a Dios. No solo se dejó ir, bueno, ya Dios me habló y voy a liberar al pueblo. Dice que pasó 40 años en el desierto para que el Señor se le pareciera y pudiera hacer lo que el Señor le había encomendado. Y como nosotros conocemos la historia de Moisés, sabemos que Moisés
estaba al mando, se había ganado la simpatía del faraón. El faraón, es más, confiaba más en él que en su hijo Aarón. Es que había caído en gracia al faraón. Pero es que Moisés no le interesaba caer en gracia. Él había sido llevado allí por voluntad de Dios. Cuando escuchamos al inicio que fue rescatado de aquel río, era porque Dios estaba preparando desde allí el plan salvífico para el hombre y para su pueblo y para todos sus que están cuidándole, sirviéndole. Hermano, Moisés pudo haber llevado una vida cómoda, lujosa en Egipto, al lado del faraón, pero él renuncia a sus lujos, al poder, a la autoridad, porque él tenía el mando. Si él decía, este esclavo lo libero, lo liberaba. Si él decía, destapo los graneros, destapo los graneros. Tenía todo a sus manos. Tenía concubinas, tenía comida, tenía todos los banquetes. Tenía la autoridad, tenía el mando de la libertad. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos estamos negando? Si Moisés se negó a los lujos, si Moisés se negó al poder, a la autoridad, a la libertad, ¿por qué nosotros no nos podemos? ¿Por qué nosotros no nos podemos despojar, como dice su palabra, del hombre viejo? ¿Por qué nosotros no nos podemos despojar de los lujos, de los apegos materiales? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros llevar una vida sin apegos a todo lo terrenal? Le tenemos apego al pedacito de tierra, al pedacito de casa. Es un pedacito, porque en el cielo tendremos una gran mansión, bendito Dios. Cuando estemos con Él, dice que ahí tendremos una mansión grande. Y es que, hermano, nosotros nos hemos acomodado y todo lo queremos fácil y quisiéramos tenerlo todo, mire, como la varita de Moisés. Si me recuerda y me ponía el Señor, nosotros quisiéramos tener una varita como la varita que tenía Moisés, que el Señor se la había entregado. Y dice que cuando él tocaba la piedra brotaba agua. Cuando Moisés tocaba, cuando salía agua. Y a veces nosotros quisiéramos tener esa varita y que cuando yo quiera algo, quiero que el Señor me lo dé. Que cuando yo les pida algo, yo quiero que se me abra. No esperamos la hora, no esperamos el momento. Mire cuánto tiempo Moisés tuvo que esperar para liberar a su pueblo. No fue fácil. Bueno, hasta se inventó Moisés, mira, Señor, yo no puedo. Yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Mira, Señor, que no me van a creer. Señor, ¿y yo quién soy? Y a veces nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos, bueno, ¿y yo quién soy? A mí no me va a creer si yo voy a hablar de la palabra, ¿y quién me conoce a mí? Por eso es bien importante que nosotros nos dejemos llevar, que nosotros nos dejemos conducir por Él. Tener la varita de Moisés, y mucho menos nos gusta sufrir o ser maltratado. Moisés prefirió llevar una vida de sufrimiento junto al pueblo de Dios. Y en la carta a los obreros dice en el capítulo 11, en el versículo 24, más allá dice, prefirió y se negó al gozo pasajero del pecado. Seducido por la reina, prefirió ser despojado de su trono. Oiga bien lo que lo dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 24. Más allá, Moisés se negó al gozo. Se negó.
No era para él ese gran palacio, esos grandes manjares, esos grandes. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta negarnos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Mucho menos sufrir. Cuando estamos sufriendo, decimos nosotros, mejor no lo hubiera conocido. Porque meterse en los caminos de Dios, hay días de sufrimiento, hermano, hay días de dolor, pero sí hay días de bendición. Hay días que vemos y contemplamos la gloria de Dios. Es más, Moisés por eso es que cuando levanta su vara y se pone frente al mar, dice una frase que me encanta mucho y se me ha quedado siempre grabada: contemplen la gloria de Dios. Y con sus manos extendidas el mar se abre. Hermanos, nosotros hay momentos que hemos sufrido, pero también hemos tenido momentos de bendición. Yo sé que muchos que me están escuchando, yo sé que muchos quizás no precisamente están venciendo en este momento, están teniendo una vida tranquila. Pero hermano, va a pasar, la tormenta va a pasar, la lluvia va a pasar, el temporal va a pasar, el huracán va a pasar. Pero dice, pero su palabra no pasará. Y que estemos sufriendo ahora, al igual que Moisés prefirió sufrir, negarse al pecado. Al pecado dice pasajero, porque el pecado es pasajero, mi hermano. Porque el pecado, aunque usted no quiera, el Señor lo va a arrancar. El Señor te va a arrancar y te va a sacar donde tú te encuentres. De la dificultad, del problema, de ese rencor, de esa envidia que tú sientes, el Señor te lo va a arrancar. El Señor va a cambiar tu corazón. Solo es que usted le pida que se niegue y le diga como Moisés, negarse. Moisés se negó. Y ser seducido, ¿cuántos nosotros a veces somos seducidos? Esto lo digo por los caballeros. Y hoy también las mujeres son seducidas también. Pero hay que negarse, porque es más grande la bendición, hermano. Dice, y se arrepintió Moisés de lo que había hecho, o de la decisión que había tenido. No se arrepiente. Y dice en el capítulo, siempre en Hebreos, en el capítulo 27, acompáñenme, dice que por la fe Moisés abandonó Egipto. Oiga, por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra, que es lo invisible, palabra del Señor. No se arrepiente, porque su fe iba más allá, su creencia iba más allá de en el Señor. Él no se arrepiente. No te arrepientas de la decisión que tomas. Cuando tú digas, esto voy a hacer, no te arrepientas de las decisiones que hagas. Tienes que aprender a creer. Tienes que aprender a ser tú mismo, tú misma. Tienes que aprender a sacar de lo malo algo bueno. Tienes que aprender a sacar de lo bueno cosas buenas. Como dice, no hay cosas malas que parezcan buenas. Tenemos nosotros que aprender a saber llevar, a sabernos controlar nuestro carácter. Porque a veces eso nos cuesta a nosotros. A veces tenemos un temperamento, tenemos una boca, tenemos unos pensamientos. Tenemos que saber tomar una sabia decisión. Y mire que Moisés nunca se lamentó de la decisión que pudo haber tomado o del impulso que tomó. Él siguió firme.
siguió firme. Pero a nosotros a veces nos cuesta. Y es que, hermanos, cuando Moisés, y esto ya es la vida propia de Moisés, dice que cuando Moisés se creía ya un superhombre, pensaba que todo lo podía todo. Después de haber fracasado y sufrido años de frustración, Moisés ya no creía en sí mismo. Por eso dice que fabrica múltiples excusas para negarse a cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Hasta llegó a inventarse que era un tartamudo, cosa que no era cierta, pues el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla que poderosos hechos había hecho el Señor. Y es que el Señor, hermanos, cuando nosotros nos da algo, no nos manda así con las manos vacías. Siempre nos da algo. Dice que a Moisés le entregó el bastón, que no era una varita mágica ni un cuento de fábula, sino el símbolo del poder divino. Y ese bastón se convierte en serpiente cuando Moisés la lanza al suelo, y será la señal de que ha sido enviado de Dios. Antes Moisés confiaba en sus dones personales, ahora aprenderá a confiar en el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios. Y nosotros lo podemos ver que cuando Moisés, las plagas fueron azotadas, el Señor dice que le había dicho, y le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Es decir, ya verás quién soy yo. Me encanta mucho esta frase que el Señor le dice a Moisés: yo soy el que soy. Es decir, ya verás quién soy yo. ¿Quién es Dios, hermanos? ¿Quién es Dios? Es nuestro Creador. Es nuestro Salvador. Es el que fue capaz de liberar no solamente a un pueblo, a una nación. La sacó de la esclavitud y la llevó a la tierra prometida, donde dice su palabra emaná leche y miel. Hermano, el Señor te quiere sacar, así como sacó a su pueblo, también te quiere sacar a usted, lo quiere sacar a usted, pero para que nosotros veamos quién es Él. Él es el poderoso. Y dice que la fe de Moisés se va afianzando más allá y se va poniendo una fe más robusta ante el pueblo que grita frente al mar rojo. Los egipcios están por alcanzarlo. Moisés les dice: no teman, ya verán lo que Dios hará el día de hoy por nosotros. Y el mar se abre. No teman, ya verán lo que Dios hará el día de hoy en nosotros. Cuando nos sintamos atribulados, solo alcemos nuestras manos. Levanta tus manos lo más alto que puedas. Es más, en este momento, si tú estás pasando un problema, si estás pasando una enfermedad, yo te invito que levantes tus manos. Que levantes tus manos y tengas fe, y tengas confianza, y creas en Él. Y como dice en su palabra, no teman, ya verán lo que Dios hará el día de hoy. No temas, ya verás lo que Dios hará en tu vida. Solamente búscale, entrégate. Ten fe en tú misma. Me dice un hermano, que usted tiene fe. Yo le digo, es que la fe es lo que tú crees. Yo puedo tener fe, pero si usted no se tiene fe, hermano, si usted dice en fe,
yo voy a hacer tal cosa, lo va a hacer porque usted lo está creyendo, bendito Dios. No es lo mismo que yo le esté diciendo, crea, que usted diga, lo voy a hacer. Y el mar dice que se abre. Y ante la cera abrasadora del pueblo, Moisés toca con su vara la roca y brota agua. Y cuando el pueblo se queja por la falta de alimento, Moisés les promete una respuesta de Dios y aparece el maná. Cuando nosotros murmuramos del Señor, cuando nosotros nos quejamos del Señor, es más, yo un día de estos me quejaba con el Señor. Le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando el Señor me muestra su mano poderosa y veo mi mesa, los alimentos, y digo, qué grande eres, Señor, qué poderoso. Porque quizás amanecí con un 5, pero el Señor tuvo misericordia y tuve mesa los 3 tiempos de comida. Y a veces nosotros renegamos por lo que tenemos, cuando hay gente que no tiene nada en su mesa. Y dice que cuando el pueblo renegaba, el Señor les manda el maná del cielo. Hermano, ya no reniegues contra Él. Solamente pídele a Él. Pídele a Él y Él te va a dar. Pídele con confianza. Y dice que Moisés, la fe de Moisés, en que el día por primera vez celebraron las Pascuas, en la víspera, Moisés ya les advertía a todos que debían de fijar bien su mente en todos los detalles ordenados por el Señor, para que el futuro supieran responder cuál es el significado de la Pascua. Y es que nosotros, hermanos, la Pascua es el paso de la muerte a la vida. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a dejarnos conducir, a dejarnos seducir por Él. Nuestra fe no puede reducirse a la fe de conversión del día a día. Que le digamos al Señor, esa fe debe ir creciendo gradualmente hasta que el Señor tenga en sus manos a su Hijo. Hermanos, tenemos que crecer nuestra fe. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos de estar caminando con el Señor? Pero a veces una cosita nos hace tambalear. Una cosita nos mueve, una cosita nos bota de la obra del Señor. Y dice que nuestra fe tiene que ser una fe que va creciendo gradualmente. No podemos irnos quejando, no podemos irnos lamentando, cuando todo lo que tenemos y todo lo que nos da es por voluntad divina, no es por nuestra propia voluntad, es por voluntad de Dios. Así como dice el Evangelio, a quien se le da mucho, se le dio mucho, se le exigirá mucho. A Moisés se le había dado muchísimo y por eso el Señor le pidió una fidelidad a toda prueba. El Señor bondadosamente nos ha regalado muchos dones y hay que dar por el servicio del Señor. Y entre más nos dé el Señor, mucho más responsabilidad será la exigencia con Dios. Y es que el Evangelio de ayer nos decía que al que mucho se le da, también se le va a exigir. A Moisés se le dio muchísimo, por eso se le exigió. Y a nosotros, mis hermanos, yo les hago solo una pregunta. Y contéstelo usted en su interior. Y vaya pensando usted, ¿cuánto le ha dado el Señor a usted? ¿Cuánto le ha perdonado el Señor?
¿De dónde el Señor lo ha rescatado? De las aguas del Nilo. Lo ha rescatado. ¿De qué desierto? ¿De qué bosque? ¿De qué parte? ¿De dónde lo ha rescatado el Señor? Pero Él nos ha rescatado y Él tiene un plan maravilloso con nosotros y tiene un plan maravilloso en su vida. Pero no tenga miedo a nada. No tenga miedo a afrontar cualquier dificultad, cualquier problema. Porque Moisés no tuvo miedo. Él no tuvo miedo. Solamente se dejó conducir por la fe. Déjese usted conducir por la fe. Déjese usted guiar por la fe. Deje que el sendero de la fe, camine usted sobre el sendero de la fe y podamos llegar a ser tan grandes, a ser tan poderosos en el Señor, tan grandes como grande es su poder. Es más, no lo digo yo, su palabra dice que ustedes harán cosas más grandes de las que yo hago. Pablo dice su palabra en Hechos de los Apóstoles que Pablo dice que tenían que robarle los pañuelos para pasarse a los enfermos y los enfermos quedaban sanos. Pedro dice que con su sombra sanaba a los enfermos. Que hoy nosotros, al igual que estos personajes, que hoy nosotros, al igual que Pedro, al igual que Pablo, también seamos hombres de fe y hombres que testifiquemos las maravillas y la grandeza del Señor. Vamos a pedirle al Señor en este hermoso día que nos ayude, que nos dé la fuerza, sobre todo que nos dé la fe como de la de este hombre. Ser decididos, ser capaces, todos somos capaces. Moisés se quería negar diciendo que no era preparado. Para el Señor no hay letrados, para el Señor no hay nada. No tenga miedo. Te voy a invitar a que en este momento nos pongamos en las manos del Señor y le pidamos a Él que Él nos ayude, que Él nos dé su fuerza y seamos capaces, sobre todo seamos libres de poder llevar su gracia y su amor a aquellos que lo necesitan. Vamos a pedir al Señor en este momento. Gracias, Señor. Bendito Dios. Deja que el Señor en este momento le tome en su corazón. Deja que el Señor le abrace en este momento. Que el Señor llegue a tu corazón. No tengas miedo. Solamente abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón. Abre tu corazón. No tengas miedo. Que el Señor toque tu corazón. Es su gracia tocándote. Quien te toca, Quien te abraza en este día. su poder Está llegando hasta tu familia. No te asustes. Él está llegando a tu hijo. Solo te acaricia. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Su poder. Glorifícate, Señor, en esta hora, Señor. Aleluya, Señor. Toca, Señor, todos sus corazones, mi Señor. Aleluya, No Señor. te asustes. Solo Él está llegando a tu corazón. quien te toca con su poder.
Su gracia está aquí. con su poder. Solamente deja que el Señor le toque su corazón. Pon tu mano en tu pecho y dile al Señor: háblame, Señor. Deja que Él te sane en tu corazón. Él está llegando a tu corazón. Gracias, Señor, por todos los que están escuchando, Señor. Por todos los que están pasando pruebas. Por todos los que están pasando dificultades, Señor. Dios, que está llegando, Señor, con tu poder, Señor, porque está llegando con tu gloria, Señor, porque estás pasando sobre ese cuerpo, Señor. Deja que el Señor es solo Él es el que está llegando, es su palabra, es su poder sanador, es su gracia sanadora que está llegando a ti, que hermana que me estás escuchando lejos, a tu hermano que me estás escuchando. Deja que el Señor te hable en este momento. Deja que el Señor te abrace. Deja que el Señor tome tu problema. Deja que el Señor tome tu enfermedad. Deja que el Señor tome tu negocio. Deja que el Señor tome toda tu necesidad. Bendito Dios, te alabo y te bendigo, Señor, por este momento, que yo sé que has tomado todas las necesidades, sé que has tomado todos los que te hemos pedido, en el nombre poderoso tuyo, mi Señor. Te pido, Señor, por todas las peticiones de nuestra radio. Te pido, Señor, por todos los enfermos, por todos aquellos hermanos que están pidiendo sanación, Señor, por aquellos hermanos que van a ser intervenidos, Señor, por tu hija, Señor, por mi hermana Clarita, Señor, Torres, Señor. Yo sé que tú vas a ser el médico, Señor. Yo sé que tú la vas a sanar, Señor. Yo sé que tú vas a estar con ella, Señor. Bendito Dios, por todos los enfermos, Señor, de nuestra radio, por todos los que están pidiendo, Señor, por una necesidad. Yo sé que tú vas a operar grandemente, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Quédate, Señor, quédate bendiciendo a todos nuestros fieles oyentes, a todos aquellos que están pendientes de cada uno, de todas las necesidades. Acompáñales y bendíceles en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, quien contigo y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tengas miedo, es solo Él quien te toca con su poder. No te asustes, es solo Él, te acaricia su poder.